las enzimas de inactivación y además una comprobación farmacológica. Si yo agrego la sustancia, esa sinapsis tiene que funcionar de la manera la cual se la ha caracterizado. Todos estos elementos obviamente no lo cumplen muchas sustancias, sino aquellas que ya les mencioné. Antes teníamos muy pocos neurotransmisores. Cuando yo estudié, la acetilcolina era el principal neurotransmisor excitatorio, ya existía el GABA, estaba la adrenalina, la noradrenalina mejor dicho, y para de contar. A ustedes se les complicó bastante más la cosa. Ahora tienen como 40 sustancias distintas que son neurotransmisores y que van entonces desde la clásica amina biógena, la noradrenalina, hasta un gas. Bien. Acá tienen lista, no tienen que estudiársela de memoria, pero tienen que saber entonces que hay distintos tipos de sustancias químicas, aminoácidos, aminas, nucleótidos, gases, y luego distintos tipos de péptidos, todos entonces con función neurotransmisora. Una cosa importante es que los neurotransmisores, como la mayor parte de las moléculas de comunicación intercelular, van a dar origen a señales en el efector de acuerdo a cuál sea el receptor. O sea, una misma sustancia, un mismo neurotransmisor puede tener efectos distintos sobre un tejido dependiendo de la dotación de receptores que tenga ese tejido. O sea que la acción, en última instancia, va a estar dada por la mayor cantidad de receptores alfa o beta, por ejemplo. En el caso de la noradrenalina, ustedes van a encontrar, vamos a poner un ejemplo bastante común, la célula beta del páncreas, ¿sí? La célula beta del páncreas fabrica insulina y tiene distintos tipos de receptores. Tiene receptores para la noradrenalina que son de tipo beta, un tipo de receptor, y tiene otro receptor para la noradrenalina que es de tipo alfa. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué célula indecisa, no? Porque no sabe a quién le va a dar bola. ¿A quién le va a dar bolilla? La célula beta del páncreas. La célula beta del páncreas, cuando uno agrega noradrenalina, deja de secretar insulina. El neurotransmisor actúa como inhibitorio cuando se une a los receptores alfa y como estimulatorio cuando se une a los receptores beta. ¿Cuál es el efecto neto? El efecto neto va a estar dado por la cantidad que tenga de uno o de otro. ¿Qué tiene más la célula beta? Tiene más receptores alfa. Entonces el efecto neto de la noradrenalina sobre la secreción de insulina va a estar dado por el estímulo de los alfa que predomina sobre el estímulo de los beta. En consecuencia, la noradrenalina inhibe la secreción de insulina. Por eso cuando hacemos ejercicio y está activado el sistema simpático y tenemos adrenalina, no hay producción de insulina. Además de estas diferencias, los receptores se clasifican en dos grandes grupos. Aquellos que van a estimular canales iónicos y por lo tanto se llaman receptores ionotrópicos, y aquellos que van a iniciar cambios metabólicos en la membrana y por eso van a llamar metabotrópicos.
¿Qué significa ionotrópico? Significa que el neurotransmisor va a modificar la conductancia o la permeabilidad a un determinado ion. Por lo tanto, ese receptor tiene que estar asociado a un canal. En el sistema nervioso, la gran mayoría de estos receptores son ionotrópicos y la consecuencia va a ser que cuando se une el neurotransmisor a su receptor, se producen cambios en la conductancia de la membrana para ese ion. ¿Cuál es la consecuencia? Volvemos a lo de los potenciales locales. Si yo tengo un determinado neurotransmisor que actúa sobre una región en el postsináptico y localmente genera un cambio en la conductancia al sodio, ¿qué va a pasar en esa zona de la neurona? Si aumentó la conductancia al sodio, vamos a tener un potencial local excitatorio. ¿Por qué? Porque en esa zona entró sodio. Esa zona de la membrana tiene una despolarización pequeña, local. Es entonces lo que nosotros llamamos PEPS, un potencial excitatorio postsináptico. Es un típico potencial local. ¿Qué pasó? Pasó que, vamos a suponer, el glutamato es el neurotransmisor. El glutamato se unió a su receptor y ese receptor produjo un aumento de la permeabilidad al sodio localmente. ¿Qué va a pasar alrededor de esa zona? Hay cargas positivas, quiere decir que se produce una despolarización local. Viceversa, yo puedo agregar a un preparado neuronal un neurotransmisor llamado GABA. Y ese neurotransmisor tiene receptores que están unidos a un canal para cloruros. Cuando el GABA interactúa con su receptor, aumenta la permeabilidad a los cloruros. Y si yo dejo entrar cloruros, esa parte, esa porción de la membrana va a ganar cargas negativas, porque el cloruro es un anión. Quiere decir que esa región de la membrana se va a hiperpolarizar. Va a ocurrir lo contrario. Cuando dejamos entrar sodio, esa región de la membrana se despolariza. Cuando dejamos entrar cloruro, esa región se hiperpolariza. En el primer caso, si se despolariza, es un PEPS, un potencial postsináptico excitatorio. Si se hiperpolariza, es un TIPS, es un potencial postsináptico inhibitorio. ¿Por qué? Porque si se hiperpolariza, va a ser más difícil que alcance el umbral y esa neurona va a estar inhibida. Si se despolariza, va a estar propensa a alcanzar el umbral y por lo tanto excitar. Eso con respecto a los ionotrópicos. Los metabotrópicos, en cambio, son más parecidos a las acciones de las hormonas que actúan sobre receptores de membrana. En realidad son prácticamente los mismos receptores, con un mecanismo, muy parecido. Vamos a tener receptores metabotrópicos que producen aumento de los niveles de AMP cíclico o que producen aumento de los niveles de distintos fosfolípidos de membrana, de la misma manera que lo puede hacer una hormona como la adrenalina. Y el AMP cíclico va a actuar a través de su proteína quinasa y los fosfolípidos van a actuar también a través de su proteína quinasa y van a inducir otro tipo de cambios.
más lentos y que no se relacionan en forma directa con los cambios en la permeabilidad para distintos iones. Es relativamente común que las neuronas tengan mensajeros que actúan sobre dos tipos distintos de receptores. Por ejemplo, la noradrenalina o la acetilcolina, actuando sobre un determinado órgano, va a generar cambios en el transporte de sodio y va a generar entonces una despolarización, pero también puede activar receptores metabotrópicos y generar cambios metabólicos en esas células. Por ejemplo, estimular el trofismo de esa célula, el crecimiento de esa célula. Perdón, esto sí, localización conjunta suele ocurrir entonces a menudo. Bien, una cosa importante es que para los receptores metabotrópicos asociados a neurotransmisores peptídicos, esos neurotransmisores peptídicos no los van a encontrar en el elemento presináptico. Cuando nosotros usamos neurotransmisores peptídicos, se sintetizan cerca del núcleo, obviamente porque ahí está la maquinaria de síntesis de proteínas. Entonces tienen que viajar a lo largo del axón para llegar al telodendrón y ahí ser liberados. O sea, si ustedes dicen una neurona peptidérgica, una neurona que fabrica péptidos como neurotransmisor, ¿dónde voy a buscar yo la maquinaria sintética? La voy a buscar en el núcleo. Bueno, este es un esquema de una neurona con sus clásicos nodos de Ranvier, que son entonces una especie de invaginaciones de la capa de mielina que le permite fundamentalmente aumentar la velocidad de conducción. Las sinapsis se van a establecer en distintos lugares de las neuronas. Por ejemplo, si es en el soma se va a llamar axosomática, si es en el axón, axoaxonal, puede ser axodendrítica. Serían los tres tipos principales. O sea que las sinapsis se van a llevar a cabo en distintas porciones de una célula nerviosa. Y esto tiene que ver con un fenómeno muy importante dentro de la neurofisiología, que es la posibilidad de controlar funciones. ¿Por qué es tan importante la sinapsis química? Si es una sinapsis, si es un medio de comunicación que le hace perder una cantidad de tiempo enorme al pasaje de la información. O sea, en cada sinapsis, ese tiempo que nosotros hablábamos de menos de 1 milisegundo, en el cual se produce un potencial de acción, y esa velocidad de conducción que hablábamos de varios metros por segundo que tiene el axón, se pierde. Y tenemos retrasos de cientos de milisegundos. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de que el sistema nervioso tenga conducción rápida para poder llevar adelante entonces el paso de la información desde donde se genera la corteza hasta el dedo gordo del pie, y en el medio tenemos dos sitios donde la conducción se enlentece? ¿Qué ventajas tiene? Porque hay que pensar qué ventajas tiene la comunicación sináptica que hicieron que esta forma de comunicación prevalezca. ¿Hay otras alternativas? ¿Hay otro tipo de sinapsis que son rápidas? Sí. Hay sinapsis que son sinapsis eléctricas y que conducen con mucha mayor velocidad.
¿Por qué nosotros no tenemos sinapsis eléctricas por todos lados? Tenemos solo algunos órganos que conservan esa sinapsis. La ventaja de la sinapsis química es que es regulable. La sinapsis eléctrica viene a ser algo más parecido al potencial de acción. Es todo o nada. Si la información llega, la información pasa. No hay ningún tipo de control del pasaje de la información. Es todo o nada. Gran diferencia con lo que ocurre con la sinapsis química. ¿Por qué? Porque en la sinapsis química nosotros tenemos un principio básico que es el de la suma algebraica de los estímulos que le van a llegar a esa zona de la neurona. Entonces, si yo acá tengo una neurona glutamatérgica que hace sinapsis, y esto es el extremo de un axón, unas axosomáticas, son todas axosomáticos, este es el soma. Yo acá, con una sinapsis glutamatérgica, voy a producir aumento de la entrada local de sodio, ¿sí? Pero después tengo una sinapsis GABAérgica que deja entrar, habíamos dicho, cloruro, ¿sí? Está asociada a un canal para cloruros. ¿Qué va a pasar acá? Se van a neutralizar. O sea que si yo tengo una vía que viene conduciendo un informe desde, vamos a suponer, un receptor, estas son las terminales nerviosas libres de la piel, y esta es una neurona que lleva la señal nerviosa desde el receptor, las terminales nerviosas libres, hacia la médula. Y en la médula van a descargar para informar hacia la corteza del dolor. Pincho, duele. ¿Qué pasa si yo estoy ocupado haciendo otra cosa? Y si yo estoy ocupado haciendo otra cosa, puede ser que la corteza diga, mira, en este momento no nos interesa que te pinches, no nos importa qué pase con tu pinchazo. Vos tenés una visión en la vida que es terminar de estudiar las UP para el parcial. Así que si te pinchaste, tenés que seguir estudiando. ¿Qué pasa? Es posible controlar las aferencias del dolor gracias a este mecanismo. ¿Por qué? Porque entonces un sistema de control de las aferencias del dolor puede, en esta zona donde llega el impulso del pinchazo, liberar GABA o glicina, por ejemplo, que son neurotransmisores inhibitorios. Y entonces esa sumación, esa suma algebraica hace que el dolor no pase. Esta sería una manera de controlarlo. Hay maneras más sofisticadas todavía de controlarlo. Porque acá lo que tenemos que hacer es una suma algebraica. ¿Qué va a pasar? De este PEPS y de este PIPS vamos a tener que no pasa nada. En cambio, si nosotros tenemos que las dos neuronas vecinas que descargan tienen el mismo sentido, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una suma. Va a ocurrir una suma. En esta región se va a producir una despolarización más importante si hay convergencia de dos señales estimulantes. Y si hay convergencia de dos señales estimulantes y se produce una sumación, es posible que se alcance el umbral. Y si se alcanza el umbral, van a empezar a abrirse los canales de sodio voltaje dependientes. Y si se abren los canales de sodio voltaje dependientes, esta neurona responde con un potencial de acción. O sea que la gran ventaja que tiene la sinapsis química es la posibilidad de controlar la información que pasa entre dos
neuronas. A través entonces de este mecanismo, que es como si fuera un mecanismo de computación, lo que tenemos que hacer es hacer una suma algebraica, o a través de un mecanismo más sofisticado todavía, que es lo que se denomina inhibición presináptica. O sea, para ahorrar esta lucha y decir, a ver, ¿cuánto somos? ¿Somos más? ¿Somos menos? Directamente es posible, a través de un circuito, que descargue en la neurona estimulatoria, aplicarle una neurona que genere aumento de cloruro en este terminal presináptico, con lo cual lo estamos inactivando directamente. O sea, este ni va a poder hablar, porque acá es como si uno tuviera una discusión, ¿sí? Y hacemos una votación y el que gana, gana el que tiene más votos. Acá no, acá directamente la inhibición presináptica hace que esta neurona estimuladora no descargue, con lo cual se frena la información que viene por acá. No es necesario hacer un cálculo, una computación de cuántos estímulos están llegando. Directamente el estímulo no llega. Entonces, tanto por la suma de los potenciales locales que se puedan generar al converger varias neuronas en un elemento posináptico, o por la existencia de inhibición presináptica, el sistema nervioso tiene esta característica, dada por las sinapsis químicas, que es el hecho de poder controlar el flujo de la información. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que sería una sinapsis eléctrica. Hay distintos tipos de sinapsis. Las más conocidas, o las que nosotros por lo menos más recordamos, son estas uniones, este tipo de uniones que se producen en los discos, lo que se llaman discos intercalares de las fibras del músculo cardíaco. Cuando ustedes estimulan una parte del músculo cardíaco, el corazón se contrae todo. O sea que el estímulo se transmite a todas las fibras miocárdicas. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque entre las fibras miocárdicas existen estas estructuras histológicas que se denominan conexones. Conexones de conexión. Los conexones, entonces, como ustedes ven, son canales que dejan pasar, que están en una unión de tipo GAP. Están entonces adosadas las membranas y entre ellas se produce el pasaje de información. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en una sinapsis química, el cambio iónico que venía recorriendo una célula puede pasar a la célula siguiente porque estos conexones tienen una muy baja resistencia. Por lo tanto, se transmite la señal de la célula original a la célula vecina. Y esto es lo que justifica las dos propiedades de la sinapsis eléctrica. Que sea rápida, no hay que ponerse a liberar un neurotransmisor, sino que ese neurotransmisor directamente no existe. El mismo cambio iónico que venía recorriendo la membrana del presináptico se continúa en el elemento posináptico. Y el segundo mecanismo que se relaciona con esta propiedad es todo o nada. Si la neurona presináptica se despolarizó y yo tengo estos puentes, el impulso pasa sí o sí al elemento siguiente, a la fibra siguiente. También esto hace que uno pueda estimular al corazón de arriba o de abajo. O sea, si yo le pongo el estímulo eléctrico al corazón en las aurículas, se despolariza todo el corazón.
Si yo despolarizo, le aplico un estímulo eléctrico a la base del corazón, a la punta del corazón, perdón, ¿qué pasa? Se despolariza todo el corazón. ¿Por qué? Porque estas son reversibles. O sea, el estímulo que viene en un sentido puede atravesar esta unión y transmitirse a la célula que sigue. Pero si viene en este sentido es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, otra propiedad que tienen las sinapsis eléctricas es que no controlan la dirección del flujo de información. En cambio, en una sinapsis química sí. ¿Por qué? Porque de un lado están los neurotransmisores, del otro están los receptores, y no es al revés. Siempre el presináptico tiene el neurotransmisor, y por lo tanto el flujo de información va a ser siempre en un sentido. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar en el presináptico? Y esto hace al mecanismo por el cual se va a liberar el neurotransmisor. O sea, ¿por qué el neurotransmisor se libera en determinada situación? ¿Qué es lo que hace que ese neurotransmisor se libere? Habíamos dicho que el flujo de información tenía que ver con que un estímulo va recorriendo el axón, ¿sí? Si es mielinizado, así, y si es no mielinizado, así, y si es mielinizado, a saltos. Se llama conducción saltatoria porque va saltando de nodo de Ranvier en nodo de Ranvier. Y esto le da, por supuesto, mucho más velocidad y es más eficiente, gasta menos energía. Vamos a suponer que esto es un axón, entonces no mielinizado, y que acá se va transmitiendo el potencial de acción, de manera tal que acá se está poniendo positivo, acá todavía no llegó, tenemos cargas positivas afuera y negativas adentro. Mientras lo va recorriendo el potencial de acción, tenemos cargas positivas adentro y negativas afuera. Se invirtió la polaridad, ¿de acuerdo? Y donde ya se recuperó, vamos a volver a tener las cargas positivas afuera y negativas adentro. ¿Sí? Acá va recorriendo entonces el estímulo eléctrico, despolarizando a gran velocidad ese axón, hasta que llega entonces al telodendrón, y aquí tenemos las ramificaciones del telodendrón con sus botones sinápticos. ¿Qué va a pasar cuando llegue este estímulo aquí? Se va a despolarizar, obviamente, el terminal presináptico. Cuando ese terminal presináptico se despolariza, interviene el segundo traductor. El segundo traductor es un canal para el calcio que es dependiente del voltaje. O sea, los dos grandes traductores acá son canales sensibles al voltaje. El primer traductor, el que origina el mensaje eléctrico, o sea, el que cambia el mensaje químico de un neurotransmisor en un mensaje eléctrico, se llama canal de sodio sensible al voltaje. El segundo traductor, el que vuelve a pasar ese mensaje eléctrico al mensaje químico, se llama canal de calcio sensible al voltaje. ¿Y cómo actúa? Actúa cuando llega el potencial de acción y se produce la despolarización del terminal presináptico, se abren los canales de calcio sensibles al voltaje. Y si entra calcio, se va a producir entonces la activación de determinadas proteínas del aparato microtubular sensibles al calcio. Esas proteínas se van a contraer y van a empujar, van a trasladar las vesículas con el neurotransmisor hacia la membrana. Obviamente, andar arreando vesículas, ¿no?, es retraso, o sea, forma parte de ese retraso que tiene
la sinapsis, poner en marcha este movimiento. Y además de producir entonces este movimiento de las vesículas en dirección a la membrana sináptica, el calcio también activa varias de estas proteínas que no tienen por qué conocer en detalle, pero básicamente tienen que saber que el calcio entonces interviene en dos mecanismos fundamentales. Uno, el traslado de las vesículas hacia la membrana, y dos, la fusión de esas vesículas con la membrana plasmática y la liberación del neurotransmisor hacia la hendidura. Bien. Esto ya hablamos de los potenciales postsinápticos excitatorios. Acá tenemos un ejemplo entonces donde si mandamos en dos lugares un potencial postsináptico excitatorio, el original se suma, se produce una sumación. Y acá tenemos un típico ejemplo de suma temporal, ¿sí? El segundo impulso llega y aumenta todavía más la despolarización. Bueno, una cosa que también habíamos hablado es de la inhibición presináptica, o sea, el hecho, acá uno tiene una neurona excitatoria y una neurona inhibitoria, y ambas compiten por ver quién es más fuerte para dar su mensaje, ¿sí? Se hace entonces una suma algebraica de los efectos de ambas, mientras que este mecanismo es bastante más operativo porque directamente está impidiendo que se origine el mensaje de la neurotransmisión excitatoria. Y acá tenemos los resultados entonces de combinar distintos efectores en circuitos, ¿no? Uno dice, bueno, para que poder activar X hace falta que estén descargando al mismo tiempo A y B, porque X necesita una determinada cantidad de estímulos para responder. Y por otro lado, uno puede decir, X va a estar funcionando únicamente cuando A y B están activadas, pero a su vez, cuando B está activada, se va a dar el estímulo de Y, porque B estimula a ambas. Pero Y no va a responder a menos que C también esté activada. Y esto es lo que da origen entonces a la posibilidad de muchas combinaciones y a una versatilidad que no estaría presente si utilizáramos únicamente sinapsis químicas. Bien, ¿tienen alguna duda? Los que no hicieron, ¿cuántos hicieron? Estuvieron ya en el laboratorio, más o menos. ¿La mitad? No, bien. Bueno, esta semana vamos a terminar con el laboratorio de sinapsis y allí ustedes van a tener ejercicios precisamente relacionados con estos temas para que puedan fijar estos contenidos. No van a poder hacer todos los ejercicios en el laboratorio porque lleva tiempo, pero traten de revisar todos los contenidos del ejercicio para después, porque son importantes, los que no puedan responder en el laboratorio, acercarse a las clases